Bon, obrigadas a todas por vir hoxe aquí. Temos, bueno, o prazer e a honra tamén, ¿no?, de ter a Siga, ademais non é a primeira vez que ven a Ourense, ten estado aquí varias veces presentando tamén algúns dos seus libros, unha amiga tamén. Sí. Ela é unha voz moi importante no transfeminismo do Estado español, eu diría que incluso alén do Estado español, unha figura importante da emerxencia do movimento queer tamén no Estado e sobre todo en Euskal Herria, unha voz incómoda e rebelde sempre, o cal tamén é bon porque nos axuda a dar pasos adiante e mesmo nas discrepancias pois nos axuda tamén a pensar, non? Ela é xornalista, nacida en Euskal Herria, bueno, e moitas máis cousas, seguramente máis interesante que xornalista. Sí. E non sei se coñecedes algunhas das súas obras anteriores, pero bueno, por exemplo, de Venir Perra ou Un filo propio teñen sido pois, obras icónicas, non, do movimento transfeminista no Estado español, e textos de referencia tamén para pensar desde as nacións e o Estado, incluso estas cuestións, non? Hai un pensamento propio en referencia a este tipo de cuestións. Estivo aquí presentando Sexual Herría, que foi o último libro. No, vino con Malditas también. En Malditas, pero non sei se estuveches en Ourense, non? Sí. Bueno, espera, que sí. Sí. Bueno, sigue. Creo que sí. Tan mayor que se abre el libro. Ya. E Malditas, un libro tamén así da xenealoxía rebelde, non? Do feminismo. E en este libro, pois, fai un pouco un percorrido, un viaxe cara a infancia. Entendo que é difícil tamén, pero tamén con un intento de que sexa sanador, non? Imagino. Escribindo tamén un libro sobre a vida da súa nai, de Maribel Ciga, que viviu tamén a violencia e como iso impactou, non? Na súa nai, pero tamén en ela, como filla de unha muller que sufriu violencia e bueno, este é o libro que está presentando e unha voz tamén importante, non? Aquí en Ourense que temos feito moitas campañas sobre violencia machista, sobre mulleres que sufren violencia, sobre como se impacta na vida das fillas tamén, dos fogares con violencia, pois unha visión de todas as que pode haber en relación a esa situación, non? E ademais dunha muller feminista, transfeminista, pois sempre é unha visión moi interesante, así que xa vos deixo con ela e espero que sexa unha parada de moitas máis que falas aquí. Sí. E tamén agradecer, aproveitando que estamos aquí, que isto foi posible gracias a Pablo de Maribolleras Precarias, que aínda que hoxe ese colectivo transfeminista xa non, digamos que xa non está en activo na Galiza, pero son unha referencia e creo que é obrigado mencionalas cando facemos estas cousas porque elas nos trouxeron e nos permitiron estar hoxe aquí falando destas cousas, non? Así que, pois, que sepades que elas tamén son artífices de que se podamos ter aí cía con Sí. todas túas. Estoy encantada de estar aquí otra vez y de estar sentada al lado de Ximena, que sí, nos hicimos una gira muy chula con Sexual Herría, las dos juntas, y bueno, y que realmente lié para... me di cuenta que mi chofer esa que anda por ahí, aquí en Galicia tengo una que es Ximena, que me llevó de maravillosamente, pero tengo una amiga que ahora aparecerá por ahí, que tenía la fiesta de carnaval porque es profa, y de repente nos dimos cuenta que teníamos una semana, ella tenía una semana libre y que podíamos aprovechar para viajar, para ver a amigas que después de 2 putos años pandémicos de enclaustramiento y de habernos faltado tanto algo tan importante como es la comunidad y la red y la carnalidad, pues, en fin, yo estaba emocionada el otro día solo de pensar en todos los sitios a los que iba a venir y la gente a la que iba a ver y es maravilloso porque nos recarga y nos recuerda quiénes somos, ¿no? Que si no... Y luego también pues para hacer la gira un poco y traer el libro, que también no había querido hacer presentaciones, lo publiqué en octubre de 2020 y pasé de hacer ninguna presentación si no podía luego abrazarme con la gente que venía y con las tías que venían a mis presentaciones, y aunque todavía estemos un poco así medio con las mascarilladas, pero ya, joder, así que nada,
También, como además sé que luego, que es una cosa que nos ha animado mucho, sé que luego hay una fiesta, sé que son carnavales, sé que va a haber, entonces voy a ir soltando cosas que encima me enrollo como las persianas y tal, pero me gustaría mucho también si se genera algún tipo de diálogo, así que en cualquier momento, teniendo en cuenta que es un tema, bueno, todos los temas son temas sociales y nos competen a todas y a todos y tal, pero bueno, este en concreto sí que en todas las presentaciones que hago, y la razón por la que lo he sacado este libro es porque realmente la violencia machista nos atraviesa, el patriarcado nos atraviesa de unas maneras, de otras, de las que sean. Entonces, ahora que por fin hemos conseguido, después de una larga travesía en el desierto, las feministas hemos conseguido que ya sea innegable, bueno, excepto para Vox, pero innegable la violencia machista, innegable los feminicidios, innegable bueno, desde las violaciones, el maltrato y asesinatos que sufrimos por el hecho de ser identificadas como mujeres. Y nos ha costado mucho porque antes éramos 4 locas que gritábamos en la plaza que nos estaban matando y que existía esa violencia. Todo sistema de opresión tiende a enmascararse. Ningún sistema de opresión, de hecho, en la esclavitud, o sea, quiero decir, los discursos de los esclavos, algo tan bestia y tan extremo como la esclavitud, también se decían a sí mismos que hacían algo bueno por esos esclavos y esclavas y que era un sistema benigno. Realmente, claro. A ver, en la puerta de Auschwitz ponía el trabajo a la libres, es que no es como aquí se extermina. Y la violencia machista ha sido, que es una piedra fundacional del patriarcado. Una cosa que me ha animado mucho a mí últimamente pensarla, y que también porque estoy en un momento de subidón, porque hemos conseguido llenar las calles realmente de mareas feministas alucinantes, con todas nuestras peleas y eso que ahora podemos hablar de, pero bueno, hemos conseguido que haya feministas de 99 años, que muchas de ellas, yo creo que, bueno, las que acaban de nacer y que están llegando ahora son feministas porque enseguida ya lo tienen, o sea, y las viejas, que a mí me está emocionando muchísimo, las grandes a lo mejor no es que, a ver, las oprimidas siempre hemos sabido que había algo que estaba en contra de nosotras. La violencia machista, aunque no se considerase o que nos la merecíamos o que no existía, sí que ha habido siempre como unos mensajes, unas pequeñas redes tanto de cuidado como de comprensión y de identificación de todo eso entre mujeres, entre nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, de lo que significaba el destino, la condición femenina de ser considerada mujer, y que si te tocaba un mal marido, primero tenías que casarte casi por obligación y enfrentar con todos los estigmas y problemas que podía tener, y a no poder sobrevivir por tal y como está montado siempre todo, ¿no? La heterosexualidad como el binarismo y la heterosexualidad como destino para, entre otras cosas, poder tenernos controladitos y expoliarnos económicamente en pequeñas unidades familiares, ¿no? O sea, es como, en fin, esto nos viene de... pero bueno, hablando de las viejas y del subidón que tengo también con todo esto, que creo que para también la niña que fui yo, que de la violencia machista escuchaba los gritos de mi ama, las palizas de mi aita, algo que yo, o sea, viví un tipo de violencia machista muy extrema, muy gore, la que hemos sufrido muchas, y muchos de pequeños y de pequeñas, muy evidente. Hay otras formas de violencia machista que las tenemos identificadas, porque para eso llevamos dándole al bututu, ¿no? Que son... en las que aunque no te dejen golpes o marcas, es violencia, porque cuando alguien te trata mal y cuando alguien te desprecia y continuamente, y más dentro del vínculo, te está haciendo todo tipo de desprecios, etcétera, a ti te duele y tú sabes, o sea, que aunque no le llames de esa manera, aunque cueste mucho salir de ahí, porque nos lo han montado todo precisamente para que nos de ahí, y nos ha costado, o sea, todo eso no significa que no, quien está jodido y oprimido, quien está maltratado lo sabe, ¿no? De alguna manera, quiero decir, no es de cualquier forma eso. Para mí, que yo soy del año 74, mi amacho y mi aita se casaron en el año 69. Pues toda la relación empezó como empiezan todas las relaciones, bonita, y luego enseguida derivó hacia una violencia por mi padre hacia mi mamá muy fuerte. A mi aita tampoco se le hubiera ocurrido
en un patriarcado que educa a los hombres en una masculinidad que es a la vez peligrosa y dolorosa para sí mismos y para el mundo, peligrosa y a la vez un callejón sin salida de masculinidad, ¿no? Y lo que digo también es, a mi Aita no se le hubiera ocurrido a él solo, a los maltratadores no se les ocurre a ellos solos maltratar a mujeres, o sea, quiero decir, por eso es algo sistémico, y si miramos las estadísticas y si miramos los mecanismos, en realidad es una programación ideológica que lleva generaciones y generaciones y que se reproduce, que hace también que exista una impunidad en todo eso. A nosotras también se nos educa para mantener el vínculo, para que nos cueste mucho irnos de una relación. Cuanto más chunga es, a veces más nos cuesta irnos, para empatizar compulsivamente a las mujeres. Yo lo digo por mi propia macho, ¿no? Le costó mucho tomar la decisión, o sea, le costó mucho separarse. Porque primero, cuando lo intentó por primera vez no existía ni el divorcio, no sabía siquiera si... Ahí viene mi choferesa. No sabía si... De hecho nos lo planteó a mi hermana y a mí, yo tenía 5 años y mi hermana tenía 8 y nos planteó, si me separo, ¿con quién os iríais? Es que entonces no se podía ni separar, no existía el divorcio, la hubieran declarado, o sea, le podrían haberla denunciado por abandono del hogar, haberse quedado sin nosotras, o sea, es que no somos tontas, no aguantamos, creo que ninguna mujer es tonta y aguanta a un maltratador porque es tonta o sumisa, y ningún pueblo es idiota y sumiso y aguanta a un dictador o aguanta a un... Quiero decir, que eso es algo en lo que además venimos de una dictadura de 40 años, que nos ha... de un nivel de autoritarismo y de un nivel de socavación de derechos y de hacer sentir a la gente, de no hacerlo sentir, sino saberlo, que rebelarte iba a ser algo que te iba a costar la vida, ¿no? La libertad. Bueno, en fin, todo este rollo, porque creo que la razón por la que mi madre se separó, le costó, y también, bueno, quería un hilo de los que me han quedado por ahí, en esa empatía compulsiva en la que nos educan, y tal y como está programado también más en el amor romántico, y todo ese lavado de cerebro del amor romántico que sobre todo se nos dirige a las tías, también en precisamente ponértelo difícil a la hora desde no poder divorciarte porque no existía el divorcio, no saber si vas a poder mantener la custodia, no saber si vas a poder mantenerte porque económicamente, bueno, mi mamá y mi aita trabajaban, tenían una pescadería, siempre tuvimos muy poca pasta y no sé ni cómo coño conseguíamos pagar las facturas, bueno, como mucha gente, ¿no? O sea, yo qué sé, pero bueno, él pagaba autónomos y, o sea, trabajaban los dos, ella además trabajaba dentro de casa. Tampoco muchísimos así. Hago bromas con esto de que mi madre le digo que era marrana de casa. Esto es un término que me lo enseñó una amiga cuando decía yo soy marrana de casa. A ver, también dentro de todo eso, como bien sabemos, estaba que tenían que mantener la viabilidad del macho, de las criaturas y todo. No hace falta ni que lo explique, ¿no? Y más en estos años. Ahora sigue cargándose mucho más sobre nosotras, pero entonces era, a ver, ya no sé si habéis tenido padres de estos o abuelos o seguís conociendo estos casos de pongo mis huevos en la mesa, en la silla y pan, agua, comida, en fin, ¿no? Y bueno, cuando digo algo en lo que considero que mi mamá fue insumisa y me gusta mucho también de ellas, con este agobio de la perfección doméstica, no solo de tener que hacerlo absolutamente todo ellas, que cuando cuentas las horas de vida del trabajo remunerado y del trabajo no remunerado, o del trabajo, en fin, pues, pero es que luego además, por supuesto, como siempre, algo inalcanzable, que es que la casa nunca está suficientemente limpia, la comida nunca está... Muchas de las hostias que empezaban en mi casa por parte de mi aita venían de, el que no pegaba ni clavo en casa, venían porque la comida estaba salada, sosa, sé que la casa estaba sucia, pero realmente no hay ninguna excusa, no hay ninguna razón, es algo que les estalla dentro, no hay ningún tipo de forma ni de autocontrol ni de nada, se produce esa situación y sin ningún tipo ni de reflexión ni por supuesto autocrítica ni de nada, se quedan en su propia oscuridad hasta que vuelve a estallar, hasta que vuelve, o sea, en fin. Pero bueno, eso es algo de lo que me ha gustado reivindicar también a mi mamá en el sentido de ser insumisa a la perfección doméstica. Es decir, claro, y mantuvo nuestra viabilidad, nos dio de comer y la casa estaba lo suficientemente limpia como para que no tuviéramos enfermedades. No sé cómo decir que tampoco, esto me encanta. Si ella estuviera viva, que ella murió en el 2014, seguro que se reiría de mí de muchas cosas que he puesto. Entre otras cosas, que ya lo estoy largando otra vez todo, cosa que ella sabía que yo iba a escribir este libro y también de las bromas respecto a la casa y todo eso. Pero bueno,
bueno, creo que en fin, en bueno, yo pues es en esa situación la que por supuesto mi mayor pánico era que un día de un mal golpe la matara. Yo la reanimé alguna vez del suelo porque estaba, o sea, en fin, son palizas brutales, en fin. Y bueno, pues afortunadamente sobrevivió, afortunadamente consiguió, o sea, con toda su fuerza inmensa consiguió, y en esas situaciones, vale, el hilo. Otra cosa, una de las es común a todas las mujeres que han vivido situaciones de maltrato, que es muchas veces hay algo que son mecanismos por los que cuesta muchísimo pirarse de ahí, aunque al final nos piramos, pero cuesta muchísimo, y es la inmensa pena que les dan ellos, ¿no? Y esa trampa de la pena, por un lado, y no nos damos pena de nosotras mismas, que nos están jodiendo la vida pero bueno, la empatía siempre en el otro forma parte de la educación de lo que significa ser mujer. También hay algo para mí hermoso. Yo creo que en ese sentido el mundo debería feminizarse a nivel de empatía y todo eso. No, es como decir, a ver, somos seres sociales, nos cuidamos y nos debemos cuidar comunitariamente, y viva la empatía, o sea, que no es... Pero bueno, dentro de toda esa pena que realmente es una de las... Y es otra de las causas por las que muchas veces se les considera tontas a ellas, ¿no? O sea, es como, qué raro, tonta, culpable y tonta. Si te maltratan, si te violan, si te matan, es una mezcla entre tonta, culpable, puta, todo mezclado, ya sabemos. Pero dentro de esa pena es que dan pena a ellos. Quiero decir, la construcción de lo que significa, no digo con eso, claro que son unos desgraciados. O sea, claro que se convierten en unos desgraciados realmente. Y una de las, yo digo, con a mí los machos no solamente me duelen porque dañan, también me duelen porque sufren. Y sobre todo si el programa feminista, que lo tenemos clarísimo, y el programa feminista, que no hay nada más antisistema que el feminismo en ese sentido, porque básicamente les desmontas del sistema de opresión del Estado, del capitalismo, de todo, en el que hay un macho en cada casa y el capitalismo y el Estado en casa de todos. El patriarcado y la organización en familias y o sea, fue la forma que encontraron, a partir además de la caza de brujas, etcétera, de partirnos en dos comunitariamente, a las mujeres por un lado arrebatándonos todo poder social y sexual, a los hombres convirtiéndolos también en, o sea, quiero decir, imposibilitando lo más importante que somos, que es comunidad, piña, tribu, horda. Un día se quema la casa del amo, ¿no? En eso creo que, bueno, ellos claro que son desgraciados. Nuestro programa, por eso ahora mismo el feminismo tiene ay, qué bonito es tu abrigo, por favor. El feminismo, en eso hay un texto que lo leí hace poco, que publicó Clara Serra, que me gustó un mogollón, que era: el feminismo es para todo el mundo, diciendo, entre otras cosas, lo que no debemos hacer como feministas también de alguna manera es casi vivir como una victoria. Lo de los hombres es cosa de ellos, nosotras hacemos lo nuestro y vosotros apañaros, ¿no? Como la masculinidad, como ya, o sea, y también como esa especie de reproche de vais a que no hacéis nada, y en fin, ¿no? Ya os enteráis, yo qué sé, en el sentido de no vivirlo como una victoria, sino como una renuncia, porque el feminismo tiene las claves para desmontar la masculinidad, para desmontar la identidad macho, para sanar también todo eso y volver a rejuntarnos en comunidad, por supuesto, y eliminar todas esas violencias y opresiones, y la primera violencia, que es el binarismo de género, o sea, y esa bifurcación en dos, cuando sabemos perfectamente que en las culturas anteriores o sea, el patriarcado tiene entre 500 y 5.000 años, según la zona del planeta, que vale, da a ver, o sea, pero no, en la mayor parte de la historia de la humanidad, pero la inmensísima mayor parte de la historia de la humanidad y en la mayor parte de lugares del mundo no ha existido patriarcado y no ha existido binarismo de género. Eso es algo que primero te da el subidón de pensar, ¿podemos con ello? Porque no es desde siempre, y segundo, que tenemos algo muy potente. La mayor parte de nuestra historia ha sido diferente, ¿no? Entonces, ahí lo de Clara Serra, lo que decía era, además, creo que tenemos que atraer, como hemos hecho siempre, y hacerlo más, por mucho que, o sea, que quiero decir, atraer a nuestra manera, me refiero también a atraer a gritos, o sea, a gritos desde el cabreo, desde 25.000 estados de ánimo y desde 25.000 propuestas, pero atraer también a los machos, en el sentido a los hombres, o sea, en el sentido de
vuestros dolores en este mundo, vuestra soledad, vuestra sensación de frustración que os hace peligrosos para las mujeres y para otras paridades de género y os hace desgraciados, tienen una explicación y es la misma, que es la misma presión que nos jode a nosotras. Y también para que no se nos lleve la ultraderecha, porque quiero decir, la ultraderecha, o sea, Vox ahora mismo, creo que el 70% de sus votantes son hombres. Eso, y hombres heterosexuales, claro, es como, en fin. Ahí dentro de todo esto, como yo me encontré con el feminismo, lo busqué, estaba ahí, pero bueno, como no iba a hacerme feminista yo enseguida. Y el feminismo me dio una explicación para comprender lo que había vivido de pequeña, y todos esos dolores que encajaba, me hizo saber algo que de alguna manera yo también sabía, que en mi casa no era la única donde pasaba eso. Aunque solamente escucháramos los gritos de la vecina y estuviéramos completamente aisladas, porque hay una cosa en la que he pensado mucho escribiendo en este libro es en nuestras vecinas en Rentería, ¿no? Los gritos que oían, coño, de los gritos de las palizas de mi aita, de los gritos de nuestra mamá, los gritos nuestros, y no poder hacer nada, porque no es que pasaran de nosotras, es que no podían hacer nada. El nivel de aislamiento y lo que nos ha costado que esos, bueno, que ya no se pueda negar realmente la violencia machista que atraviesa nuestra sociedad, ¿no? Y eso es algo que, en fin, en eso, pues para mí ha sido el escribir este libro, que lo tenía pendiente para mí, conmigo misma, con mi mamá, con mi aita también, con el feminismo y con el mundo. También me alegro mucho de haberlo escrito primero cuando mi mamá ya se ha muerto, cosa que ojalá no se hubiese muerto, por supuesto. Hubiera preferido 1000 veces más que estuviera este libro y me dijera leyéndolo, ya estás alargándolo todo, y que estuviera ya viva, pero bueno, se murió. Pero sí que he tenido también esa, yo qué sé, es contar un montón tampoco ni siquiera lo de la violencia, lo más fuerte, pues un montón de cosas más, de la vida íntima, ¿no? Yo que sé, que no se puede tener una amiga escritora. Y bueno, aquí tengo dos de las perras de Devenir Perra, que estoy muy contenta de que hayan venido conmigo, Vero y Majo. Lo que pasa es que con ellas realmente, que eran muy amigas, muy amigas, muy comunidad en Barcelona, y las entrevisté para el libro y pero ahora no se me han quejado de las cosas que he puesto en el libro, de las cosas. Ellas me lo contaron todo, tenemos algo que somos desvergonzadas. Pero bueno, más allá de eso, sí que me alegro mucho también de haberlo publicado en un momento en el que realmente las multitudes feministas, o sea, el feminismo se ha convertido en un tsunami a raíz de la sentencia de la manada y de la reacción que provocó en las calles, en las que nos dimos cuenta que ya no éramos 100 ni éramos 1000, que éramos millones, y teníamos súper claro todo y toda esa maravilla, lo que hemos hecho siempre las mujeres entre nosotras, ¿no? Que es contarnos nuestras violencias, porque lo que sí hemos sido confesionarias unas de otras, de abusos que hemos sufrido, de esa intimidad en la que te lo cuentas, y eso es lo que hemos ido haciéndolo, porque no hemos estado aplastadas durante siempre, y no, aplastada, el poder nos oprime, pero no nos aplasta, ¿no? Bueno, y eso cuando se ha convertido en volcarlo pues en las redes y volcarlo, el cuéntalo y todo esto, ha sido, bueno, las analistas de Megadata y tal, cuando se ponen a explicar realmente lo que se ha volcado ahí de testimonios de violencias, y poder contarlos todas a la vez, mostrarnos de pie, alzadas con nuestras heridas patriarcales, ¿no? Y decir, primero, no tenemos que tener vergüenza de esas heridas, y el bien que nos hace vernos, compartirlas con otras, compartirlas todas a la vez y decir, esto es una pasada. Esto no sé a dónde coño va el mundo, no lo sabemos, y a veces da mucho yuyu, en fin, pero esto no tiene marcha atrás, no tiene marcha atrás en el sentido de ya no va a volver a haber ese silencio, no sé, ¿no? Y en eso pues creo que era el momento para mí también, por toda mi propia vida, que estaba preparada para contarlo, y el momento un poco de compartir todas y eso, y reivindicar también reivindicar la figura de mi madre. Por eso le he llamado La feliz y violenta vida, porque claro, mi mamá estuvo 30 años en una relación de maltrato, y no porque quiso, o sea, ninguna mujer busca ser maltratada, pero todo está preparado para que nos cueste horrores, incluso la vida, dejar de serlo, y depende de los años que los que hayas vivido sin divorcio ni nada te cuesta más. Pero mi madre era una tía que tenía una alegría inmensa, que nos dio a mi hermana y a mí, dentro de aquello que también era terrible en la casa y tal, creó una burbuja de bienestar y de alegría y de disparate se reía mucho, tenía muy buenas amigas con las que conspiraba y se pegaba horas y se pegaban noches enteras cotorreando, y que bueno, que no somos,
que ahora es un momento realmente muy chulo, muy emergente, ¿no? Para mí muy ilusionante, pero que nuestras antepasadas no eran no eran seres a eso, como que aplastadas a ras de suelos y que no tenían ningún recurso y yo qué sé, pues eso. En fin, me encantaría que me contarais cosas y que hablásemos un poco. Acabas de decir que foi que a xente contaba esa, que as mulleres contaban as violencias que houve con aluvión, onde están? Que acabas de decir Sí. que te emocionó escuchar la cantidad de mujeres que contaban Sí. sus experiencias con Sí. la violencia machista. Sí. ¿En dónde, pregunto? Pues, Tanto en entrevistas, o sea, en la prensa, cosas que han surgido, en las redes sociales, con el hashtag Cuéntalo y así, se hizo un volcado impresionante. Yo creo que ha habido una... É que nós fixemos unha campaña e non conseguimos, Vale. precisamente coa intención de que as mulleres Vale. en la noche y en la fiesta del machismo siempre a fiesta. Vale. E a nosa intención era, nesa web, que as mulleres volcaran aí as súas malas experiencias Vale. nas fiestas. No surgió. Vale. A veces no es, o sea, yo que sé. Claro, bueno, eu penso que a realidade daquela fala Non ten nada que ver con a nosa, No. claro, porque houve varias campañas onde se intentou eso, sabemos que non, con tema tamén queer, e non recabamos datos e ten que haber xente que está, non está Ya. claro. o tema eu penso que as cousas, bueno, non sei se Sí, sí. nos entiendes, Sí, os entiendo. as cousas que vos en Euskal Herria podistedes vivir hai 30 anos, penso que moitas veces nos aquí aínda hai moita vergonza, hai moitísima xente que todavía culpa a muller de estar vivindo esa situación, Sí. que a nega, que a cuestiona, que orquesta todo algo que fai que ela se sinta incluso aínda culpable. E isto de que teñas amigas coas que falar de isto, eu acompaño a mulleres que levan tragado que o seu tío, o seu avó, o seu primo a violou dende que ten 5 anos e que agora con 60 o di por primeira vez a súa irmá coa que sempre mantivo unha relación estreita e o di diante miña porque primeiro coñece a mí que me coñeceu fai 2 días. Non sei se... Sí, no digo que siempre lo hayamos contado, porque, a ver, todo está hecho para no contar, que no se cuente. Cuando hablamos encima de abuso sexual y dentro de la familia, ya el nivel de tabú, silenciamiento, ¿sabes a lo que te...? Bueno, claro, o sea, no, por supuesto. Me parece emocionante porque también eso, que aunque sea lo hayan contado con 60 años a alguien que desconoce, pero precisamente, pero que le está dando esa... Están desexosas. Qué guay, ya, claro. Que aquí non funcionaría tanto o tema redes sociais como si que vemos que no máis íntimo, quero dicir, cando temos xuntanzas e compartimos tempo, sempre teño a idea de que prácticamente o 100% das mulleres somos agredidas no momento da nosa vida, por unha parella, por un descoñecido, por un familiar, por algún home. Sí. E que entonces sí que é verdade que para min a gran potencialidade do momento que estamos a vivir anteriormente foi o que ti falabas e é que os trapos sucios xa non se lavan na casa, o personal es político e isto sale del hogar e ya es unha cuestión, no es tu problema, es nuestro problema. Claro. Eso foi un paso que sí que vivimos xa hai algún tempo. Que agora mesmo incluso hai algúns sectores que queren que volvamos aí, sí. Queren seguir negando esa realidade, pero o da posta en común creo que é algo que precisamos moitísimo. Eu traballo con círculos de mulleres de todas as idades e é aí onde está o poder real. O sea, o poder terapéutico de transformación, de non sanación desa ferida, pero de sí de abrazar a ferida, está nos círculos de mulleres. Creo que non hai outro instrumento máis potente que ese. E creo que de aí vai a vir. El feminismo, cuando se empezó a organizar, que aquí se empezó a organizar de una manera
rauda y veloz en cuanto muere Franco, pero porque ya estaba ahí, es decir, claro, lógicamente, no es como antes que no, sí, pero siempre esos círculos han sido súper importantes. Siempre a mí me dieron terapia. ¿Puedo pedir una otra cerveza? Ay, rayas, que bien. Cariño. A mí me dieron terapia en Barcelona. Yo trabajaba como periodista feminista, pero otra periodista muy precaria, pero del feminismo, el único feminismo, periodismo que me gusta, el que no da dinero, pero que es el que y las entrevisté y eran unas tías que habían, pero es un poco la historia, que habían ocupado, cuando ocuparon Caladona en Barcelona a principios de los 80 y tal, y ellas mismas vieron que como no había nada, no había absolutamente nada, ni casas de refugio para mujeres maltratadas, las que escapaban, y la montaron ellas en un local en un espacio ocupado. Las propias feministas empezaron improvisando, claro, aprendiendo, y después se quedaron con el rollo de qué pasa cuando ha pasado la situación de peligro, qué pasa con las entrañas, con el dolor, con resituar todo eso y tal, y desarrollaron un programa de acompañamiento, de recuperación emocional para mujeres que venimos de la violencia, son los que funcionan, además, quiero decir, que son los que realmente llegan porque tiene que tener claro que lo que te ha pasado es algo personal, pero el mecanismo, lo que funciona ahí es algo ideológico, patriarcal, etcétera. No es lo mismo que una otra terapia para, yo que sé, para dejar de beber, ¿no? O sea, no es como, no me jodas. Entonces ahí daban terapia gratuita. Yo estuve yendo durante un año, una vez al mes, y la sensación que tenía, por supuesto, respetando los procesos de cada mujer, porque esa es la historia, no te van a el patriarcado te ha dicho que eras tonta y tu pareja te ha maltratado, pero te ha dicho que te lo mereces, quien te va a ayudar no te va a decir que tienes que hacer las cosas como ella te diga, ¿no? Y ahí fue como algo mágico para mí realmente, y en ese sentido creo que es un poco lo mismo, o sea, es como juntarnos entre nosotras, porque reconocemos nuestros dolores, poder soltarlos a la edad que sea, muchas veces poder decirlo, poder que otra te escuche, saber que no eres la única, pero porque no lo somos, que no es que no, claro, y yo no sé, en eso creo que ha habido algo en los últimos años que ha sido como una especie de exorcismo, de terapia colectiva. No digo con eso que ya esté todo hecho, ni nada, pero para muchas, o sea, es esa historia, ¿no? Yo también, como a todas nos ha pasado algo, porque el mundo es como está montado, te identifican como chica y a todas por un lado, de otra manera, lo que sea, claro. Eu quería preguntarte por o título. Vale. ¿No? Porque me parece que xuntar feliz e violenta, aí hai unha mensaxe detrás, non? Porque a violencia machista se suele asociar a algo oscuro, no parece que non hai nada de luz, ¿no? E agregar feliz a ese título, algo decías antes, ¿no? Pero claro, la sensación de que quieres dar otra perspectiva también ahí. Sí, claro, porque teniendo en cuenta que no es una violencia que elijas tú, porque nadie elige ser que le jodan, me refiero, por supuesto, estoy hablando de violencia, no estoy hablando de juegos sexuales en los inmensamente placenteros con los que se juega con el dolor. Estoy hablando de violencia. Pero bueno, que son violencias que atraviesan la vida y también la falta de poder muchas veces, que también es otra forma de violencia. Yo me acuerdo con mi amoña, que era la madre de mi madre, que era una mujer de armas tomar, que se había quedado viuda joven y que tenía una tía con carácter y todo eso, y en casa no había hombres, y yo recuerdo de pequeña ver esa mujer con semejantes nivel de arrestos, como cuando había un hombre en casa se comportaba de manera diferente. Había algo que era como esa sensación de hostia, hasta mi amoña. Eso es como, y realmente prefería que no los hubiera, porque es como se comportaba de una manera en que les habían educado, en que es que hay que respetar de una forma, en fin. Pero la feliz, porque precisamente, claro que mi mamá, aparte de realmente ella tenía un carácter súper alegre, también le venía de carácter, y tenía una tía con una capacidad de disfrutar y con una alegría dentro, y muy muy mamarracha, muy divertida, como madre en ese sentido, pues yo que sé, las madres divertidas molan mucho, ¿no? Juegas, con las que te descojonas, con
que son cómplices, que no está todo súper normatizado, pero también era una alegría que tenía ella, que la llevaba dentro. Sí que creo que muchas veces las relaciones de maltrato hay algo en lo que intentan apagar esa luz muchas veces, esos machos, ¿no? Intentan de alguna forma apagar esa luz. Yo vi, desde luego, a mi mamá y nunca se me podría decir que aquello no le afectó, que aquello no le, ni mucho menos, pero desde luego no le quitó nunca su alegría. O sea, no le jodió la vida en el sentido de amargarle, porque mientras conseguía encontrar la fuerza para salir de ahí o pensar que podía salir de ahí, etcétera, ella siguió viviendo, siguió disfrutando, siguió riendo mucho. Y claro, también si de alguna manera nos dicen primero que no existe esa violencia, pero cuando ya sí que existe, primero es tu culpa o tienes que avergonzarte de ella y por otro lado te aplasta. Y esa victimización, la revictimización sobre las mujeres violentadas también descubierta, analizada, denunciada y formulada por el feminismo, lógicamente, hace que muchas veces, precisamente por eso, no lo hayan querido ni contar. Más que nada es, o sea, porque básicamente para recibir todo eso de qué, ¿no? Y es la violencia. Yo siempre había analizado más en mis textos y tal el estigma puta, que es otro de los estigmas súper reguladores del patriarcado. El estigma puta, que a puta nos van a llamar a la mínima de... Pero, o sea, están luego ya las que se comportan por su trabajo, visten, por no tener un hombre a su lado y por mil razones más, por rebelarse y tal, son las putas, las estigmatizadas, digamos, tal. Y luego a todas, en cualquier momento y de cualquier manera, también es como, en fin, una forma de control muy bestia. El estigma puta te convierte, te envilece, te da imágenes que te envilece, te convierte en alguien diabólico y tal. El estigma maltratada, que es el que más escurridizo precisamente, igual porque también me tocaba de otra manera, había hecho como más así, te degrada, te convierte en un ser inferior, humillado, degradado, y es terrible. La sensación, ¿no? Yo cuando mi mamá se separó, aunque no fue o sea, hizo un primer intento de separación, volvió, como también, no sé si lo pensamos, que a veces tienes una amiga con la que tienes una relación conflictiva y das oportunidades a esa relación más veces. O sea, yo creo que decir que los vínculos cuesta cortarlos. En ese sentido me refiero, pero bueno, para que veáis cómo sigo de alguna manera respondiendo a aquello que básicamente era encima, por fin lo intenta dejar y vuelve con él. O sea, ya tonta, retonta, su entorno. Y son mujeres feministas, son mujeres de la familia, que este libro todo el mundo lo ha recibido de una manera, con la inmensa luz de mi mamá y todo eso, y es la familia de mi mamá la que me ha seguido repitiendo, pero son mecanismos patriarcales, ¿no? Y me he descabreado con ellas también porque también son tías muy majas, yo qué sé. El tema de por qué la aguantó, es que no entiendo cómo la aguantó, no entiendo cómo la aguantó. Yo es que me sale así, y lo que yo escuchaba de adolescente todo el rato era: le tiene anulada a tu padre, le tiene anulada a tu madre, y en aquel momento no respuestas, no tenía la forma me las dio el feminismo, me las dio mi vida, pero cada vez que escuchaba eso sentía una violencia dentro de mí, o sea, me sentía aplastada, me sentía violentadísima y sentía porque es eso, ¿no? Es como esa violencia no nos convierte en inferiores, que es la movida es esas, y no nos convierte en desgraciadas. La vida no funciona así, no estás en un estado de ánimo, hay gente que tiene vidas complicadas de mil maneras, que pasa por enfermedades o por pobreza o por la cárcel o sea, yo qué sé, coño, que es que hay 25.000 situaciones chungas y tal, y que tiene y que ríe más y que tiene su vida, que depende también de carácter, y hay gente a la que no le pasa nada y está toda la vida amargada, mejor elige no hacerlo, pero bueno, un poco de venir desde ahí. Y luego es que si realmente es como no sé, mi mamá es que es eso realmente también, porque igual si no lo hubiera escrito otro libro, yo sería otra, no tengo ni puta idea, pero realmente era una mujer muy alegre y muy feliz, y entonces pues yo qué sé. Porque además es que si no, hasta que, yo qué sé, que si nos miramos, eso también quiere que lo veamos, ¿no? También incluso desde movimientos revolucionarios, ilustrados, etcétera. Todas son tontas. ¿Te acuerdas la última vez cuando Sexo Alegría, cuando me metía con la Valcárcel y todo esto, todas estas, del feminismo que llegó al poder, desde este punto de, no, a ver, comenzó, o sea, las mujeres, el feminismo, todo lo bueno comenzó con la ilustración. Qué curioso, ¿no? Una zona muy concreta, entre gente muy privilegiada de Inglaterra y
No, o sea, y por eso las demás son tontas y no son feministas, por eso no quieren, porque solamente ven lo que se parezca a ellas, y al final están en el poder de una que viene desde ahí. Entonces nuestras antepasadas no solamente eran tontas del culo y no sabían que estaban es que como si fueran es que no voy a decir animales, porque los animales también tienen conciencia, también tienen, pero bueno, ya quiero decir, como si fueran en plan, como si hubieran sido vidas autómatas, sin conocimientos, sin saber que están oprimidas, sin nada. Por eso no les gusta más que lo que se parece a ellas. Y por eso, porque a ellas lo único que se parece es lo que está en el poder, al fin y al cabo, que ahí es la guerra en la que también estamos siempre con el tema. Las brujas no tenemos que reivindicar a las brujas porque que no les hacemos ni puto caso a las que nos dicen que lo que tenemos que reivindicar y lo que no. Porque, pues lo mismo, hombre, es que es muy fácil. Solamente las feministas son las que son exactamente igual que ellas y son ellas. Y tienen exactamente los mismos, claro. Y el resto no solamente no se enteraban de nada y si no, sus vidas eran como si no, pues eso, como si hubieran sido... En fin. E que é un sufrimento, me podo escoitar a moita xente que ademais falaban que, bueno, pobre, tampouco coñecían outra cousa, entón, sufrir tampouco sufrían tanto, porque era o que había, non? Ya. En serio. La gente no... Claro. Esto, non sei, porque prefires pensar que, bueno, que non era como acabar, como non coñecían outra cousa... Sí, además es como en plan, eso es como si esto, sí. Eran tontas. Claro. Tampoco aspiraban a más. En realidad todas las imágenes de envilecimiento respecto a en las que nos han educado respecto a lo considerado inferior. Claro. Sí. Claro, y es que además, es que si no, y mirando así, no solamente han sido... Y nada, vamos, pero nada, sino que es que además han sido unas inmensas desgraciadas. Es como... Claro, sí que ha sido eso, ¿no? Ni de coña. Hay otra parte, ¿no? Bueno, como se oí que era... También por eso... Sí. A mí unha parte que me parece guai que non me haches e penso que ademais de ter moito que ver co carácter ten moito que ver con ter certos espazos que impiden que esa luz se apague completamente. E aí falaches das amigas. Sí. Claro. Creo que fai posible a supervivencia neste tipo de situación. Porque sí que se ve pois que marca a posibilidade de poder manter eses espazos. Sí. E cando o agresor o que fai é absolutamente eliminar toda esa rede, é moito máis difícil que esa muller se saquen desa con todo difícil que sempre, non? Sí. Pero é como que acaba anulando as posibilidades... Sí, necesitamos una... eso, cómplices, que sea, ¿no? Muchas veces creo que lo que no hablas en Iruña y así, y enseguida tuvo que renunciar a ellas porque pues un hombre, un tipo de noviazgo se fueron a ir y mi mamá conoció a una mujer en Ultramarinos que le encantó y que además coincidieron porque por el comentario que la otra hizo y no sé qué, pues era de independentista vasca, era una mujer con mucho carácter y tal y se hicieron que se juntaron. A mi mamá le encantó esta mujer también y se hicieron, o sea, que decir que todo lo que leáis mi aita de las otras, no sé qué, que en ese sentido mi mamá se iba casi todas las noches a estar con su amiga Presen y se quedaban hasta las 4 de la mañana hablando. Que era como... Y eso, aunque no, claro que no llegaba allí y decía, porque no hablabas de esas cosas. No, ya está. Y la otra, claro que sabía lo que había. Aparte, a mi aita se le veía de lejos lo que era, no era muy civilino. Pero eso es sí, súper importante. Qué guay.
para él. O tema de ti como filla, ese vínculo que se genera coa nai e ese vínculo que como crianza que está sendo víctima Sí, claro. directa, indirecta, Sí. ese vínculo que genera co pai. Ajá. Uf, claro, es uno de los temazos del libro. Cada una. Yo lo odio y la gente me dice, no es por odiar. Y cuando ahora nadie me dice nada, pero yo decía, yo a mi Aitana no lo odio, no lo he odiado nunca. Y me decían, pues estás mal de la cabeza. La comida siempre nos dice que tenemos que, pero bueno, cada una somos distintas. En mi caso, tal y como soy yo, o por lo que sea, sí que, a pesar de que, quiero decir, no, yo le tenía mucho miedo a mi Aita, por miedo, no todo del miedo. Pero sí, que claro, que siempre lo quise también, ¿no? No tenía, evidentemente, no solamente con alguien que te maltrata, y tal, es que se hace autistas. No sé si con sus amigos y con sus amigos. Algo parecido a una especie de semicomunicación, pero tampoco. Y el resto ni te digo, es que claro, eso es o sea, pero bueno, sí que yo hay una bueno, no solo, o sea, no te, mi hermana, por ejemplo, sí que lo ¿no? Mi hermana, y mi hermana tenía con mi Aita más fuerte desde chiquita, ¿no? O sea, de quererlo, o sea, como tal. Y eso lo hizo pasar mal de otra manera. Yo realmente con mi mamá, señor, bueno, ese hombre que también me hacía gracia, a veces tenía gracioso, y también tenías, yo qué sé, y también tengo recuerdos bonitos de él, pero que más o menos estaba parte de nosotras, y entonces es como, pero bueno, sí que creo que la violencia machista es el vínculo de la familia, es eso, se da dentro del vínculo, y es algo que hace que sea más intestino, más complicado. También es el mecanismo también desde el que comprenderlo, cambiar, no sé cómo explicar, ¿no? Como no es el porque dentro de lo que bueno, sí que quieres, pero sí que no es algo que tampoco, no sé cómo decirlo, es algo que no es tan contradictorio como podría parecer el que aunque sea que haya que le tengas un afecto y que eso sea también yo qué sé, quererlo. Ay, perdón, que no abro el teléfono, lo siento, no sé, y pero bueno, no es la Porque por salud mental acabar con eso, ¿no? O sea, vivir con rencor es terrible. ya, sí. Vivir con la pelea interna y odio dentro todo el tiempo por aquello que te tenía que haber protegido. Es desgarrador. Pero asumir que non que é unha persoa que é violenta. Ti podes afastalo, que di ela, pero cuando él les toca preguntar, no quiere decir con esto, pobriños, vamos a escucharlos a todos, pero No. necesitas conectar con iso para entender que aconteceu aí e derrotar ese terror de corpo, ¿no? Desculpabilizarte tamén, ¿no? Non fixen eu nada para provocar a cortada Desde luego yo con mi camino feminista de la vida, o sea, por haberme hecho feminista y porque el feminismo me ha dado claro que lo que yo vi de pequeña enseguida y verle a él, porque tú los ves, tú convives con alguien, ves muchas más cosas que no las entiendas, lo que sea, ¿no? Pero sí que, pero bueno, quiero decir, me encaja, por supuesto, todas las cosas que pude ver también de decir, ¿qué pasa con este hombre?
O sea, ¿qué coño es esto? ¿Qué ser humano es este? Aparte de todo, ¿qué nivel de, por ejemplo, es su incapacidad de comunicarse y de estar cada vez más aislada? Además, él les pasó, yo estaba en una especie de depresión, pero mucho, o sea, bueno, pero yo creo que la masculinidad macho es una especie de estado, aunque respondan de una manera muchas veces violenta y como para afuera, pero realmente les castra la empatía, la capacidad de comunicación y les aísla, y es una especie de depresión, es una mierda. Creo que es capaz de conectar con esa capacidad de sufrimiento que están a ter, ¿no? O te están Sí. que eres capaz de conectar con a capacidade de sufrimiento que ten. Eu a ver, Non non quere quero decir que non toquear lo esa veas. capacidade porque teño claro que o meu tempo e as miñas formas son limitadas. Sufrimento. Ah, no, claro. A ver, yo quería, mi hermana, porque somos diferentes, me da igual, mi hermana no insistía tanto, o sea, no es que insistiera, quiero decir, no se manifestaba tanto con mi mamá de alguna manera en que se separase o lo que fuera. Yo no le decía sepárate todo el rato, primero porque no todos los ratos estás diciendo lo mismo y porque yo ya veía que ella no podía, lo que fuera, pero yo siempre quise que se separase cuando, nunca jamás, desde luego desde ahí, o sea, pero una cosa no quita la otra, el ver lo desgraciado que era, el que me diese pena, en que lo quisiera de alguna manera y el que no lo quería en nuestra vida no es incompatible para nada, porque no se podía, o sea, no para nada. Y de hecho hubo un día, que lo cuento en el libro, en que después de pegar una paliza a mi mamá, él siempre se encerraba en su habitación, ¿no? Y lo hice una vez, yo no sé, igual tenía 10 años, 11 años o algo, me salió, le toqué a la puerta, le llamé y entré y él estaba sentado, estaba yo, estaba hecha, o sea, no estaba bien, lógicamente, y tuvimos una conversación no sobre lo que ha pasado, no le dije, ahí tal, deberías de construir tu masculinidad. No, porque no tenía ni nada. No, pero tuvimos una conversación, nos abrazamos, hablamos de... Y no sé, o sea, y era como que yo quería saber qué pasaba con el otro. Creo que en realidad eso es algo que me ha movido siempre bastante y de esa fuerza la he sacado de mi madre, de querer ser feliz, de tal, para también comprender, o sea, comprender es como... entrar en la cueva del logro y ver qué coño, qué pasa. También porque entonces le tienes menos... Ya no miedo, o sea, y entiendes, claro, sí. Pero bueno. No, murió antes. Él tuvo el detalle de porque teniendo en cuenta que es uno de los capítulos que hablo también del asalto económico en este mundo por ser mujeres y más en esas épocas en que mi mamá no cotizaba, él sí cotizaba, trabajando luego, o sea, luego y como el matrimonio empobrece a las mujeres, la separación empobrece a las mujeres, la viudedad empobrece a las mujeres, cargamos, a ver, realizamos las tres, a ver, somos este dato de la ONU, ¿no? Que somos el 50% de la población, realizamos las 3/4 partes del trabajo, si contamos el remunerado y el no remunerado, el de cuidado y tal, 3/4 partes del trabajo, cobramos el 10% del sueldo mundial y tenemos el 1% de la propiedad. Y eso es verdad que es súper justo todo, es así, o sea, el asalto económico. Y con mi mamá entonces mi mamá de repente se encontraba además con una enfermedad que le fue debilitando, y ya llevaba un montón de años pues, trabajando de empleada del hogar, lo que hoy en día, es decir, sería de las últimas de mujeres de aquí que hicieron ese trabajo que hoy hacen las migrantes. Ya sabéis, las condiciones laborales son increíbles, todo, cotización, todo. Y con 65 años se encontró, no que es que se iba a jubilar, porque ahora me toca la jubilación, no tenía nada, no tenía ni una sola pensión, nada, a pesar de haber trabajado toda la vida, pero no tenía fuerzas porque la enfermedad avanzaba. Y mi aita se murió, ella, o sea, justo cumplía los años el 1 de junio y fue un poco como, ¿y ahora qué? Desde una pobreza y una precariedad permanente, que a veces era como, nos van a cortar la luz, pero bueno, vamos a tomarnos una caña en el bar, aunque sea, porque total, nos la van a cortar igual, yo qué sé. Y me pagó la carrera a ella, limpia, o sea, fue como, ¿quieres ir a la universidad? O sea, que eso es como menos mal que era una pobre mujer maltratada, ¿sabes? Había becas o lo que fuera, pero nunca tuve la duda de que, o sea, este rollo de no vas a poder ir a la uni. Yo quería estudiar y ella pues eso, y trabajando de aquí para allá en 1000 curros y tal. Y nada, y mi aita justo se murió, ella el 1 de junio cumplía los años y él se murió el 6 de junio. Y como no se habían divorciado y él sí que había cotizado, le quedó una pensión de viudedad a mi mamá
Oye, que en ese sentido fue la broma que hacíamos un poco, también era un poco como, oye, mira, gracias, ha sido oportuno. Porque los últimos 10 años de la vida de... Sí, los últimos 10 años de vida de mi mamá cobró una pensión de viudedad que para lo que es a ver, las viudas cobran el 52% de la pensión del marido. Habiendo trabajado dentro y fuera de casa muchas veces sin contrato, economía sumergida, o sea, y se encuentran en una pobreza en la vejez que es, en fin, otra de las cosas infames de este puto mundo. Y nada, les voy a contar una anécdota muy divertida de cuando murió mi aita, que a mí me dio, o sea, yo lo lloré muchísimo también, lloré lo desgraciado que había sido. También que o sea, es como, lloré pues porque se ha muerto tu aita y eso duele y eso es, y te da vértigo y tal, y me daba, y lloré también, o sea, lloré lo desgraciado que había sido, así como mi mamá cuando se murió, lloré muchísimo perderla y que no esté en este mundo y tal, pero nunca podré llorar por lo desgraciada que fue porque no lo fue. Pero bueno, entonces la historia es que yo estaba en Barcelona y me fui para Iruña y preparé una cena rica, o sea, abrimos cava, pusimos música y estábamos mi madre, mi hermana y yo las tres y tuvimos una conversación súper chula en la que recordamos cosas de él descojonantes, cosas, o sea, sin más, fue una cena, en fin, una conversación muy fluida. Y entonces mi mamá borracha me dijo, te voy a enseñar la esquela. Y yo, que no quiero ver la esquela, me da igual, que me la suda, que me suda. Que sí, que te vea. Y entonces se levantó corriendo, se tropezó, a ir a coger la esquela, se pegó una hostia contra el marco de la puerta y con un hilo de sangre aquí en la frente me dijo, mira, nos dijo, la última hostia de vuestro jodido padre. Y mi madre, mi hermana y yo tiradas en el suelo meándonos de la risa, que no nos podíamos levantar del suelo de la risa, para que veáis, ¿no? Que es como... Sí, eso es, esa es nuestra victoria, nuestra supervivencia, nuestra todo. Y también hay una parte en la que realmente es eso, ya está. Hemos hecho una cena recordando también en un sentido de... Porque es eso, también, yo creo que quedarte en el enfado, primero, o sea, quedarte en el enfado, primero, el enfado tiende a pasarse. ¿Por qué lo resuelves? El enfado, el enfado más gordo. Y la vida vas procesando, coño, y sobre todo procesar a tu favor, que no es no trata, yo no hablo en términos cristianos ni de perdonar, ni de cojones, no es eso. Pero de... Esta es mi vida, ha pasado esto, tal y cual. También va pasando, no sé si os pasa con el tiempo, alguien que os ha jodido o que os ha pasado algo, con el tiempo, aunque igual, y con el tiempo haces un poco y dices, uy, ahora me acuerdo de esto y ya no me sale que es guay. O sea, aunque sabes, recuerdas perfectamente lo que te ha hecho y no es que eso te lleve a, ay, pues ahora voy a querer volver a ser amiga, no. Pero dices, ya mira, qué guay, porque ya ahora mismo ya me... Bueno, no sé, es menos mal. Sí. Ay. Qué bien veros, estoy muy contenta de estar aquí, porque después de 2 años sin poder estar con gente, sin estar, o sea, como echando de... Ay, por favor, me parece maravilloso. Encima fiesta, o sea, vamos. Ay, por favor. Qué recibimiento en Ourense, ¿eh? Ya, maravilloso, maravilloso. Ay, qué bonito. Hay un par de días. Ya. Ay. Non xa pasades directamente a mercado. Venga, ya la... Unha firma Una e... pregunta. Sí. As mulleres que sufrieron violencia, crees que son capaces de acoller o libro? Sí. Sí, hombre. La idea de que a veces, eu recibí na miña nai isto de que la vamos a sacar otra vez. La madre de una amiga de Carmen, la de Orgía, me contó que ella es murciana y me contó que la madre, que también el padre era maltratador y tal, que la madre este verano pues le cogió el libro a su hija porque le gustó y tal, y cuando lo terminó de leer le dijo, ¿tienes más libros como este? Pues pero porque claro, pero porque además realmente lo cogió y es como tienes, porque es eso, claro que hemos... es que realmente es, y si hablas con muchas mujeres que han vivido estas relaciones, les costó mucho, habrá unas que, como en todo, unas que estarán en diferentes procesos, en diferentes momentos y tal, pero y luego la capacidad que tenemos de reírnos de nosotras mismas y la capacidad de la gente que ha estado jodida, o sea, quiero decir que o sea, yo tengo muchos colegas que han sido torturados por pertenecer a la Berchale y saben lo que ha pasado y todo ahí igual. Y muchas veces algunos te cuentan cómo entre ellos hacen bromas sobre las torturas. ¿Verdad que parece una burrada? Pues no. Y cuando hablas de y hace poco vi un documental sobre Auschwitz, las niñas de Auschwitz que contaban, aparte de decir yo a los nazis les hago así, y contar historias como hacían carreras de piojos y o sea, tenemos una capacidad que es la
Y alguien que ha vivido algo y que ha cogido fuerza pues para contarlo, para compartirlo, para tal, hostia, yo aprendo mogollón de la... Es maravilloso, yo creo que sí. Y las tiene mucho sentido. Precisamente la gente con el tema del humor y las límites del humor y todas estas cosas, que básicamente estas cancelaciones, que no nos estamos cancelando, que es que básicamente no tenéis gracia. ¿Cómo no vamos a tener más gracia las oprimidas? Si estamos jodidas pero contentas porque nos ha pasado de todo, entonces tienes que sobrevivir a ello, eso, o sea, tienes una forma de ver. El humor desde arriba es un humor muy tonto y muy soso, o sea, hay muy, pues eso, autistas ahí, ellos creyendo que tiene gracia, y son, pero claro, yo creo que yo reivindico eso mucho.